Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. ¿Ella está un poco despeinada? No. ¿Él parece un poco desvelado? Llegan para hacer Un poco sucio con Julia Rosenberg y Javier Trimboli. Nunca más a gusto en el basurero de la historia. Bienvenidas, bienvenidos a Un poco sucio, a una nueva emisión de Un poco sucio. Estamos con Javier Trimboli. ¿Cómo te va? Bien, Julia Rosenberg, ¿vos? Bien, no estamos solos, tenemos una grata presencia. Nunca estamos solos, es Julia. Verdad, Nunca. Tenés razón, pero en este caso adentro del estudio tenemos un invitado, con el cual estamos muy agradecidos de contar con la presencia, que es Raúl O. Fradkin. La O es, ya te lo pregunté alguna vez, pero no. Osvaldo. Raúl Osvaldo Fradkin. Me anotó mi tío en el registro civil y era fanático de Pugliese. Ah, por eso. Y me cambió el nombre. Bien, llevas a Pugliese en el nombre. Bueno, no hace falta demasiada presentación, me parece, para Fradkin. Es profesor de historia, egresado Joaquín de González, profesor de la UBA, de Luján, investigador. A él no le gusta que yo diga esto, pero difícilmente se puede exagerar la importancia del historiador que nos acompaña hoy en la historiografía de los últimos 40 años, ¿no? No solamente porque quizás encabeza lo que se da en llamar el estudio sobre las clases populares, sino también por cantidad de grupos de estudios, de investigación que ha abierto, y en ese sentido hay una generosidad por parte de Fradkin bien interesante, esta idea de que no se puede pensar la historia individualmente, sino que es necesario hacerlo colectivamente, y eso se puede ver también en cantidad de producciones donde compila artículos como una invitación a una voz más plural para poder pensar la historia. Cantidad de libros, vamos a estar hablando de algunos, nos va a interesar puntualizar en algunos. Raúl Fradkin, ¿cómo te va? Bien, buen día. Muchas gracias por la invitación, Julia. De nada, muchas gracias por venir. Arrancamos con... Sí, dale. Sí, la primera pregunta que a mí me interesaba hacerle, que nos interesaba hacerte, Raúl, tiene que ver con esta presentación misma de Julia, ¿no? Tu nombre sin duda está ligado al estudio de las clases populares, a la historia de las clases populares. Como pocos nombres, bien, están tan fuertemente relacionados con este, yo diría, objeto, ¿no? Si uno dice objeto parece que ya es inerte y que está lejano a nosotros, sin embargo no estará así nunca. Entonces, preguntarte cómo fue que desembocaste, bien, en este tema, bien, qué fue lo que te llevó a decir, lo mío o me interesa, o al mismo tiempo, en qué momento percibiste que había algo de lo tuyo que iba a jugarse a propósito de la historia de las clases populares en Argentina. Y al mismo tiempo, cuando tomaste esta decisión, o esta decisión te fue tomando a vos, ¿con qué te encontraste en la historiografía previa? Para entonces decir, sobre este terreno voy a tener yo que hacer una marca otra, yo y mis colegas, mis compañeros que se sumen a esto también. Y lo que pasa, bueno, es buena la pregunta, pero es complicada de contestar, breve, porque cuando uno mira las cosas retrospectivamente, estoy pensando en algo, un hermoso artículo de Pierre Bourdieu que se llama La ilusión biográfica, donde él dice, claro, la visión retrospectiva arma una coherencia que la vida no tiene, digamos, donde uno va tomando decisiones, pero también los que hemos pasado por el psicoanálisis, que es buena tarea para cualquier historiador y para cualquier profesor de historia también te va dando cuenta que hay cosas que decidiste sin tener demasiado claro por qué las decidiste en ese momento, que después adquieren sentido. Digo, ¿qué quiero decir? Acá hay influencias. Yo pertenezco a una generación que se formó leyendo a su modo, de manera muy anárquica, y como podía, y lo que le llegaba, y lo que se enteraba, lo que se llamaba la historia social, y aquella idea que Pierre Vilar, un gran historiador catalán, llamaba la historia total, digamos. Yo no creo que Vilar, si lo entendí bien, estaría de acuerdo en que nos dedicamos a la historia de los grupos de las clases populares solamente, separándolo del resto, sino que él era... Yo fui sintiendo la necesidad de de ocuparme de entender mejor ese mundo, pero nunca por separado. Nunca por separado. Entonces, pero la historia total es más una aspiración que una realidad factible para una persona o para un grupo de personas. Todo no se puede saber de todo y conectar todo al mismo tiempo, aunque uno sabe que las cosas están conectadas. El problema es demostrarlo. Cuando empezó, yo
te diría, la respuesta obvia sería leyendo buenos libros, leyendo a Eric Hobsbawm, leyendo a Christopher Hill, leyendo a Edward Thompson, a Jos Lefebvre, digamos. Cuando yo era estudiante, para mí leer esos libros era como leer otra cosa. Me pasa ahora con el fútbol, cuando veo mi equipo, digamos... ¿Qué equipo? Independiente. Está pasando su mejor momento. Hace demasiado tiempo. Claro, y digamos, como le digo a mis hijos, si esto es fútbol, no sé, lo que juega el Manchester City no sé cómo se llama, digamos. Es otra cosa, claro, es otro deporte. Entonces, yo era estudiante, la sensación que leía, te tenía leyendo esos libros, era que la historia argentina era otro género, digamos, que era otra cosa, y que eso o esto era otro género. Claro. Esa sería la influencia más consciente, pero revolviendo cosas viejas, como falleció mi papá, encontré el primer trabajo de fichaje que hice en la primera materia de mi breve paso por la Facultad de Filosofía y Letras en el año 73. ¿73 estuviste en la Facultad de Filosofía? Sí, en Introducción a la Historia, primer cuatrimestre, donde Pérez Samuchasti iba cambiando el programa semana a semana. Fue muy divertido. Era muy difícil preparar el examen porque no sabías cuál era. Que iba cambiando por el ritmo del año político. Claro, uno era el programa con el que empezamos y después iba cambiando el programa. Y él quería sobrevivir, evidentemente. Y no, sobrevivió, además tenía una historia. Bueno, él en la facultad le habían pasado cosas previamente. Y claro, pero ¿por qué la anécdota? Porque había que hacer un fichaje. ¿Y qué había fichado yo? El capítulo de Adolfo Saldía sobre la revolución de los restauradores. Buenísimo. Yo me había olvidado por completo de eso, pero quiere decir que anduve toda mi vida rodeado de lo mismo. Estabas ahí. Sin darme cuenta, digamos. Pero bueno, una voluntad. Yo vengo más bien de lo que podríamos llamar, lo que llamábamos antes, una pareja que para nosotros era indisoluble, la historia económica y social. Claro. Que no era o económica o social, sino una parejita que iba junta. Pero para esa época. Después se produjo un divorcio que uno no buscó, que en la realidad historiográfica se produjo. Y ahí entonces, sí, la historia de las clases populares es parte central para entender el funcionamiento de una formación social, digamos, y de los conflictos y contradicciones. Es nada nuevo, el materialismo histórico, como nos llamábamos. Bien, íbamos a meternos, pero sí, en una conversación que recomendamos muchísimo, maravillosa, ¿no? Que sostiene Raúl junto con Gabriel Di Meglio y Ricardo Piglia. Yo se la doy a mis estudiantes, ¿no? Y creo que es del año 2012, 2013, llena de inteligencia y también de alegría se nota que hay un entusiasmo de estar ahí, ¿no? En lo que están conversando. Vos en un momento decís, tengo la impresión de que Argentina, o lo que estaba ocurriendo en Argentina hacia 1968-69, podía imaginarse que esto iba a ser el epicentro de una nueva historia social, ¿no? Donde se traducía, ¿no? Vehementemente a Gramsci, a Hobsbawm, circulaba, incluso vos decís Roberto Carri, ¿no? Sí. Ahora, luego se produce otra ruptura que es por el lado del estructuralismo, ¿no? Y hay algo que se desvía, por lo menos así lo planteas en ese momento. Bien, va por este lado, ¿no? Uy, es un temazo. En realidad es un tema para una investigación que tienen que hacer jóvenes. Yo he pensado mucho esto, se lo pregunté, esa conversación es un placer que tuvimos. Nosotros dimos un seminario, dictamos con Gabriel Di Meglio en la Universidad de Luján de posgrado sobre esto, guerra, movilización política y clases populares, y terminamos el seminario con un texto maravilloso de Ricardo Piglia que se llama Las actas del juicio. ¿Por qué? Porque es un cuento, entre comillas, no sé cómo lo llamaría Ricardo, escrito en 1962-63, que toda la historiografía posterior, que hoy hay muchas sobre Entre Ríos, la época de Urquiza, la muerte de Urquiza, confirma línea por línea. Ahora, como él se dio cuenta en una ficción, no es el único, ahora iba a eso, es impresionante. Claro. Entonces, y además porque estaba
es como la confesión del que mata a Urquiza y por qué lo mató. Estaba lleno de hipótesis el texto. Y nosotros queríamos hablar con él para que hablara con los alumnos, y es común. El escritor se da cuenta de lo que los historiadores no nos damos cuenta, y ha pasado infinidad de veces, digamos, en la historia esto, ¿no? La libertad que te da la ficción es enorme. Bueno, sí, en la charla ahí, esa es una hipótesis que yo tengo y que se me acentuó mucho después de cuando tuve que escribir algo sobre cuando se murió mi amigo Juan Carlos Garabaglia. Claro. Entonces, reconstruyendo, era un tema que yo hablaba, es una hipótesis, ¿no? Hay algo que es claro: Argentina es Argentina, no toda la Argentina, pero algunos lugares de Argentina, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, un poco menos La Plata, el mundo cultural, político de los años 60 es el epicentro, son los epicentros de la difusión del pensamiento crítico en América Latina. Ya viene de antes eso. Es decir, Gramsci se traduce al español en Buenos Aires. Claro. Y se difunde desde Buenos Aires. Y de esos grandes historiadores ingleses, de lo que se llama la historia social británica, o la historia marxista británica, depende de qué título que podamos poner, se empezaron a publicar en Buenos Aires, no en México, no en Madrid. En los años, en la editorial que armó mi amigo Juan Carlos con Enrique Tandeter, que fue una breve, que se llamó Signos, que después se fusiona con el grupo Pasado y Presente de Córdoba y con la editorial del siglo XXI Argentina. Eso es fines de los 60, principios de los 70, y una hermosa colección que después Siglo abandonó, se continuó en España después del golpe y la transición democrática en España, después del golpe acá y la transición allá, que es historia de los movimientos sociales, se planea acá. O sea, ahí hay algo que se podría agregar muchas cosas más, que hace las tradiciones culturales argentinas, de las izquierdas argentinas, del pensamiento crítico, que era muy potente. Eso coexistía con la difusión del estructuralismo, de una manera curiosa. Lo que pasa es que lo que vemos después como contradictorio en el momento no necesariamente lo era del todo, porque son los mismos los que están publicando Althusser y Marta Hagnecker, digamos, y todo en el mismo paquete, y con otras cosas. Por ejemplo, cuenta Erich Hobsbawm en sus memorias que él no veía a Brodel y a la Escuela de Análisis como algo competitivo y rival, sino como algo aliado y convergente, frente a la... Claro, visto después, 50 años después, uno puede decir, bueno, había dos tendencias, pero él no lo vivía de ese modo, y lo digo porque no me puedo comparar con Hobsbawm, pero yo cuando era estudiante teníamos un grupo de estudio de compañeros, nosotros leíamos Dobb, Brodel, Hobsbawm, Alperín Dong, y todo eso era más o menos algo que para nosotros tenía familiaridad. Económico, social. ¿Se entiende lo que quiero decir? Nadie nos decía hay que leer esto. Nada, iría ahí. Creo que ahí hay un tema para investigar mejor. Porque después ahí la dictadura genera un efecto no deseado, pero muy positivo para la historiografía, que es la diáspora argentina rioplatense, o Chile, Argentina y Uruguay, y el regreso de historiadores formados en el exterior le da un salto de calidad muy grande, nos saca de una cosa muy encerrada que había, pero ese cambio ya estaba en marcha. Digamos, hay una renovación historiográfica que se estaba produciendo y que dejó estelas, pero no una marca evidente. Lo que pasa es que como los años fueron muy conflictivos, muchas veces no se quieren recordar, entonces podían convivir un enfoque sobre una lectura de Gramsci. Bueno, esto está muy estudiado, marxista, una lectura de Gramsci en contraposición a la de Lenin, combinada con Lenin, contrapuesta al peronismo, combinada con el peronismo. Todo eso bullía al mismo tiempo, lo cual... Son los años que yo era un mocoso, no era un estudiante universitario, ni terciario, digamos, iba al colegio, pero eso estaba en el aire, digamos, por eso digo que es difícil
Es decir, cuando leí yo a Gramsci por primera vez, en plena dictadura, por mi cuenta, con los cuadernos de la cárcel que mi viejo tenía, y empecé a leer. No entendía nada, confieso, pero... Nos queda poco tiempo este primer bloque, pero en todo caso para después seguir conversando sobre este libro que es La historia de una montonera, bandolerismo y caudillismo en Buenos Aires, 1826, que es del 2006, se publica, ¿verdad? Sí. Primero, como primera pregunta para dejar acá en este bloque, y en todo caso después retomamos con otras cosas, pero cuando te comentábamos qué libros nos interesaba pensar, nos dijiste, agreguemos Historia de una montonera, que es mi preferido, o que lo prefiero, o algo así dijiste. Preguntarte por qué. Y bueno, porque los amores son así. Uno quiere a muchos, pero no todos por igual. Cada libro es una historia. Ese libro para mí es muy importante porque me gustó cómo está el resultado que tuvo, porque me gustó hacerlo y porque fue una especie de experimento. Entonces, era un desafío para mi formación, para mi tradición, la carga de razonamientos estructurales, que era, ¿valía la pena o no estudiar un acontecimiento efímero, claro, prácticamente desconocido? Entonces, es un episodio que sucede en la villa de Luján y Navarro en 1826 y que podría pasar al olvido. Que es derrotado rápidamente. Que de hecho además iba a pasar al olvido si por esto no lo escribía, ¿no? Claro. No veíamos que Cipriano Benítez no se enteraba más nadie. Claro, y encima llamaba Cipriano Benítez. Claro. Cipriano. Sí, ahí hay cosas para hablar, como un viejo archivo encontré en la vieja computadora que decía Cipriano Reyes. Se ve que hubo un acto fallido. Pero al margen de las bromas, la pista yo la encuentro en un libro muy viejo de Enrique Gagondo, de la historia de la villa de Luján, un libro muy malo, muy antiguo, de los años 30, donde reproduce un documento que a mí me llamó la atención. Un romance que relata, anónimo, no sabemos quién es, no pude encontrar el original tampoco, un milagro. Y es que el asalto en Navajo triunfa, en Luján no, y en Luján no, porque la Virgen salva la villa. Claro. Esto no lo mencionás en el libro. Sí, está. Sí, pero nadie le presta atención. Sí, pero no te acuso. Y ese es el origen del... Digo, hay la idea de un milagro, de una intervención de la Virgen. Esto, por lo menos para los contemporáneos, fue más importante que para los historiadores. Entonces hay algo acá. Claro. Y me puse a buscar. La idea de estudiar el bandidismo, el bandolerismo, la criminalidad, vino de la mano de leer a Hobsbawm, de leer a Gramsci. Digamos, no es un tema que invento yo. No teníamos mucho en la Argentina. Después apareció el libro de Chumbita, antes se había ocupado Roberto Carri, cuando nadie se ocupaba de esto, pero no había mucho en la historiografía, más o menos. Sí, obviamente en la tradición folclórica y en la literatura pila, claro. Digamos. Ahí vuelvo, por eso el tema de la literatura. Otro libro maravilloso que en su momento yo no le había prestado atención, que es el de Antonio Di Benedetto, Sama, que está el último capítulo del libro, claro. es la desventura de la persecución de unos bandidos, es exactamente en 1799. O sea, ahí hay un tema, de eso hablábamos con Ricardo Piglia, porque este tema que vuelve en las tradiciones literarias argentinas. ¿Por qué me gustó este libro? Porque intenté hacer una prueba de que me parecía que valería la pena, que era tomar un episodio aparentemente menor, pero claramente protagonizado por un grupo perteneciente al mundo popular, que es derrotado, lo cual no quiere decir que no tenga importancia, porque es derrotado, porque en la historia la mayoría de los movimientos populares terminaron siendo derrotados, y cuando triunfaron, después también terminaron siendo derrotados. Lamentablemente uno no escribe la historia que quiere, sino la que pasó, que es lo que dicen Hobsbawm y Rudé en Capitán Swing, ¿no? Vamos a tratar de explicar entender qué es lo que pasó. Y estirar de esa piola probando, haciendo un experimento, es decir, ver el mismo hecho de distintas maneras en el mismo libro, como si fuera un calidoscopio. Estudiar cómo funcionaba por dentro la montonera,
estudiar cómo era vista la Montonera, estudiar cuál era el contexto de la Montonera, estudiar cómo fue juzgado y condenado, y estudiar cómo fue recordado, digamos, distintas dimensiones, juntando, por eso el libro empieza con una epígrafe de Antonio Gramsci, que son esos episodios excepcionales de las clases subalternas en los momentos de decisión, como lo llamaría Sorel, en el que despliegan una acción autónoma o con horizonte de autonomía y que hay que reconstruirlos monográficamente. Esa fue un poco la idea, ver qué pasaba. Empezó siendo un capítulo de un libro que nunca terminé de escribir y terminó, por la envergadura de la documentación y la vuelta que le fui dando, un libro en sí mismo. ¿Por qué es el que más me gusta? Porque me parece más original, más osado y experimental. Para transmitir esta idea, el que quiera escribir historia tiene que experimentar también contra sí mismo. Buenísimo. Vamos a seguir hablando ahora en un ratito de este libro. Nos vamos del primer bloque escuchando La Vuelta Obligado de Alfredo Zitarrosa. Mirado en larga perspectiva histórica, lo que estamos viviendo, analizando es La patria archivera. quizás el primer proceso de descolonización de la historia mundial. La patria archivera. No hay acuerdo entre los historiadores de esto. Tanto no hay acuerdo que hay, como ya vieron, muchos historiadores que hasta se niegan a aceptar que ese orden del siglo XVI, XVII, XVIII fuera un orden colonial, en el caso español. Por lo tanto, tampoco estarán de acuerdo con esta perspectiva que estoy proponiendo. Es un proceso de descolonización con todas las contradicciones que tiene. El segundo gran proceso de descolonización lo va a provocar la Primera Guerra Mundial, y el tercero, la Segunda Guerra Mundial, y quizá lo que estamos viendo en el este de Europa sea el cuarto. Pero no sé, no quiero meterme en otras materias. Pero los imperios, cuando se descomponen y se desintegran, generan procesos muy contradictorios. Y eso es lo que tenemos que tener en claro. Sobre todo si pensamos lo colonial no como un fenómeno de relaciones meramente comerciales o entre territorios, sino de modos de estructurar el orden social, las jerarquías sociales, las relaciones sociales, las culturas sociales y políticas. Entonces esto nos lleva a una discusión historiográfica que no solo no está saldada, sino que no está ni siquiera planteada, en mi opinión, seria, o solo se está esbozando en años recientes. Y ahí a veces uno no tiene más remedio que pelearse con sus maestros, aún con los maestros que más quiere, aún con aquellos maestros que a uno no lo conocieron, pero que uno de tanto leerlos los considera sus maestros. Lo que nosotros estamos analizando, o el problema que estamos analizando, que no lo podemos abordar en su plenitud, es un fenómeno que en la historiografía tiene distintas denominaciones, pero ocupa un lugar central. Es lo que a mitad del siglo XX Hobsbawm llamó la era de las revoluciones burguesas. Un periodo aparentemente claro, en que iría, grosso modo, los periodos siempre son complicados de delimitar, entre la década de 1770 y la década de 1840. Paréntesis. No casualmente, las ediciones posteriores del libro cambiaron el título y pasó a denominarse la era de las revoluciones. Y hay todo un tema, pero sería para un seminario, sobre Hobsbawm y sobre la historiografía y sobre el mundo editorial y la historiografía. En aquel momento tenía un sentido preciso, era lo que Hobsbawm había llamado un libro maravilloso, que con amigos que acá están, compañeros míos de estudio, amigos de casi toda la vida y compañeros de estudio en esta universidad, que algunos terminaron y otros no terminamos, habíamos discutido las revoluciones burguesas. Ahí Hobsbawm hablaba de una idea muy atrapante, que era, estamos hablando de un libro de 1964, la doble revolución, la revolución industrial y la revolución francesa. En ese libro, el lugar de Iberoamérica en la era de las revoluciones es un lugar marginal y de efectos, no de acción. No sé si soy claro. La doble revolución impacta sobre el continente americano, no incide en la era de las revoluciones. Me costó mucho, y más decirlo al público y encima filmado, decir,
tengo que decir, humildemente, no estoy de acuerdo con Hobsbawm, pero durante más de 30 años me enseñó a enseñar historia. Porque si algo tenía ese libro maravilloso, era una capacidad para transmitir ideas todavía no superada. Estábamos en La Patria Archivera y estábamos escuchando un fragmento de una clase que dio Raúl Fradkin en la Universidad de Luján. Bueno, interesantísimo fragmento, ¿no? Por la discusión además propuesta con alguien de quien se aprendió tanto, como es el caso de Hobsbawm. Quería marcar solamente que esta discusión que propones con Hobsbawm, ¿no? Esta idea de pensar América únicamente como consecuencia de lo que sucede en Europa, también lo marcás respecto de Guerra, ¿no? Y Guerra quizás como la cabeza de la historiografía que en los 90, ¿no? Pensó la revolución únicamente como un desenlace de lo que pasaba allá. Y la discusión que de alguna manera planteas respecto de esto. Y que de alguna manera se sigue sosteniendo esa discusión, ¿no? Porque Guerra, por lo menos cuando yo estudié hace ya un par de años, seguía siendo la bibliografía en la carrera de historia. Sí, sí. A ver, la historiografía es complicada cómo va cambiando, porque no hay nada parecido a eso que estudiaste en física del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Es más como el mar, digamos. Son como olas, corrientes, espuma. Pues nunca fuiste al mar, llegaste a la playa, lo primero que ves es una inmensidad y lo primero que te llama la atención es la espuma. Bueno, cuando empezás a estudiar historia también lo primero que te llama la atención es la espuma. Pero la espuma pasa. Hay cosas profundas que no se ven tanto, pero que además son contradictorias. Claro. Y por eso hay olas y no van en una sola dirección. Entonces, digo, lo de Hobsbawm, lo digo porque me pasé la vida leyendo los Hobsbawm y aprendiendo de Hobsbawm, y casi todos los problemas que me interesaron me los sugirió leerlos a Hobsbawm, entre otros. Y además le tengo una envidia monstruosa de la capacidad para escribir, la manera de escribir. Nunca logré escribir con Hobsbawm. De hacer. Entonces, pero me pareció interesante porque, digo, si uno quiere que realmente se siente parte de algo así que llamamos pensamiento crítico, todo hay que someterlo a la crítica. Y como siempre les decía a mis alumnos, algunos se enojaron, no hay que olvidarse de que Jesús no era cristiano, que Marx no era marxista. ¿Ya? Los problemas, entonces, una cosa es Jesús y los cristianos, otra cosa son los cristianos, otra cosa es Marx, otra cosa son los marxistas, otra cosa es Gramsci, otra cosa son los gramscianos, digamos, etcétera. Y con Hobsbawm y con Alperini, con todos los grandes historiadores o pensadores pasa un poco lo mismo. Son más interesantes los originales que los otros, en su contexto. Entonces, sí, Hobsbawm tiene eso, y en ese primer Hobsbawm, que ya no es el primero, pero esos primeros tienen una cosa evolutiva muy marcada y que se le ha criticado mucho. El tema vale la pena no para discutir un libro de 1964, porque no tiene sentido, sino con una manera de pensar la historia global y el lugar de América Latina o Iberoamérica. Esto es un tema. ¿Qué es esto? ¿Cómo llamar a esto? Pensemos que tenemos un nombre colonial y neocolonial, y nos asumimos con un nombre neocolonial. Así que ya de ahí tenemos un problema. Pero, ¿qué lugar tuvo esto? Y me parece que la historiografía, no de un país o de una corriente, una cantidad de estudios que se han acumulado en las últimas décadas, sobre todo, muestran que ese esquema puede ser revisado. Y incluso por historiadores que uno puede no estar de acuerdo. Guerra se dio cuenta de algo. Guerra fue un historiador inteligente, lúcido y muy conservador. Pero es que a los enemigos conviene no subestimarlos. Claro. Pero se dio cuenta de algo enorme, que fue que no había sido visto así. Y es que no era solo un efecto de la invasión de Napoleón a la península. No, la invasión, comillas por radio, no existen ahí. Porque esto es hay también una mitología sobre qué pasó ahí, ¿no? La guerra de independencia española es una construcción del romanticismo de mitad del siglo XIX.
es un invento ficcional, es una guerra de revolución y una guerra civil al mismo tiempo, como toda revolución. Es más complicado. Pero él se dio cuenta... Estamos aprendiendo esto, porque esto que acaba de decir yo nunca no lo había escuchado. En la clase esa lo dice. Así yo... Sí, no. son los escritos de Marx en el New York Tribune en 1854. Wow. Yo cito autores viejos siempre. Claro. Fuera de moda. Claro. Que no están en el álbum. Entonces, es una colección que se llama, está compilado, que se llama De España Revolucionaria. Es un tema fantástico para pensar, porque pasa al mismo tiempo a escala global, en todo de un imperio que es global, que claro, es casi planetario, y entonces bien se dio cuenta de eso. Y también se dio cuenta de este problema, que lo sabemos cualquiera que haga más o menos bien historia o enseñe más o menos bien, que hay momentos de aceleración de los procesos. Y entre 1808 y 1810 pasaron demasiadas cosas para pasarlas por alto, simplemente como se formaron las juntas y entonces copiamos las juntas. De esa virtud, Guerra, que era un hombre muy conservador, vinculado al Opus Dei, de la Universidad de Navarra, etcétera. Bueno, no quiero hacer el prontuario de Guerra, pero de esa él arma una explicación potente, y es la idea de las revoluciones hispánicas, es decir, unas revoluciones que no son ni efecto, como se decía antes, de la Revolución Francesa ni de la norteamericana. A mí lo que me llama la atención no es la idea de Guerra, sino la aceptación en Latinoamérica de la idea de Guerra, que me parece que es otra cosa. O sea, él es lógico lo que dice, es coherente consigo mismo, es la culminación de un libro anterior que escribió sobre el porfiriato en México, que es un libro tremendamente documentado, pero que te lleva a la conclusión de que qué lástima que hubo una revolución mexicana, sino que bien le hubiera ido a México. Ese es el mensaje del libro, aunque el libro es imprescindible de leer. Claro. El problema es por qué en Latinoamérica podía ser aceptado ese relato sin discusión. Eso es lo que a mí me enojó. Claro. Y diciendo, bueno, ya lo he dicho tantas veces, era una especie de visión de tránsito a la modernidad en Hispanoamérica auspiciada por Repsol y Movistar. Entonces era el lugar pero detrás de eso hay algo, porque son los años de Repsol y Movistar, y no solo en la Argentina. Y el libro sale en una colección editada por Mapfre. Claro. Entonces hay una recuperación del lugar, de la centralidad de la historiografía española, buena, mala, regular, esto es otro tema, de derecha a izquierda, en el mundo de habla hispana, que había perdido, que tiene que ver con la transición española y la incorporación de España a la Unión Europea y a la OTAN. ¿Ya? Entonces ahí, esa es mi discusión. Por eso la hipótesis, que no es mía sola, que hay otros autores que han planteado, de si lo pensás la independencia como un proceso de descolonización, te abre un montón de problemas. Y el mayor es el que uno tiene cuando tiene que enseñar estos temas en la facultad, en un profesorado o en un colegio. Está muy claro cuándo empieza la historia colonial, en eso no hay discusión. No está muy claro cuándo termina, si es que termina. Entonces, si es descolonización, todo el largo proceso de construcción de un orden que por fin resuelva la crisis del orden colonial, forma parte de ese proceso de descolonización, como se sabe cuando se estudian los procesos de descolonización del siglo XX. Pero no es como solemos pensar los latinoamericanos. Y ahí va, cuando digo iberoamericanos, latinoamericanos, digo que hay tres movimientos revolucionarios de alcance con efectos mundiales desde América Latina, que hay que discutir el lugar que tienen en la historia del mundo, no solo de América Latina. Las grandes rebeliones andinas de la década de 1780, que empiezan antes y siguen después, la revolución de Haití, de esclavos de Haití, y la insurgencia mexicana de la década de 1810, que hace colapsar estos movimientos, hacen colapsar los dos pilares de la acumulación originaria del capital, la producción de plata y el tráfico de esclavos. Entonces, de golpe, lo que vemos como efectos de una crisis, que lo son, porque no se entienden sin la crisis de los imperios, también son, ¿cómo podría decir?,
no solo efectos, sino parte de la crisis de los imperios. Una historiadora panameña, Marisa Lasso, lo ha planteado de manera muy clara. Las cortes en España se ponen a discutir por primera vez en la historia del mundo occidental la relación entre igualdad y raza con motivo de la sublevación de los pardos y de las castas en Caracas y en Cartagena. Entonces no es un problema solamente intelectual o de derivación. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Seguimos en Un Poco Sucio con Javier Trímboli y con Raúl Fradkin. Un poco quería mezclar una pregunta que trae Historia de una montonera con también algo de lo que veníamos hablando en la sección anterior respecto de cómo discutir esta idea de que lo que sucede en América Latina, por ponerle un nombre, en Sudamérica, en Iberoamérica, es consecuencia, ¿no?, de inmediatamente de lo que pasa en Europa. Bajo esta idea, vos lo decías en esa clase, no solamente hay que ver qué pasa respecto de Europa en América, sino de América a Europa, y no solamente de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y quiero mezclar las cosas y traer este libro, que es Historia de una montonera, porque cada uno de los capítulos se introduce con un epígrafe que, bueno, tiene diferentes autores, Gramsci entre ellos. Nos interesaba Haroldo Conti. Pero Haroldo Conti es una excepción. Porque, ¿qué quiero marcar? Que insidiosa, No, pero vos decías lo del pensamiento crítico y te quiero preguntar por eso. La mayoría de los epígrafes, para pensar, ¿no?, La montonera de 1826 que vos traes, son de autores intelectuales, pensadores europeos. Te quería preguntar, más allá de lo de Haroldo Conti, bueno, por eso, ¿no?, si existe la posibilidad de pensar algo así como una teoría de la historia, un marco teórico de la historia desde América, de Sudamérica, ¿qué autores, ¿no?, ahora fuera del aire estamos hablando, por ejemplo, de Flores Galindo, bueno, ¿qué autores, qué pensadores te contribuyeron a vos a pensar la historia de otra manera que no sean los europeos? Y al mismo tiempo, Juli, yo agrego la rareza de una obra de historiografía central como la de Raúl, que en particular en este libro le da un peso a la teoría, y a una teoría que es una teoría ligada al marxismo, si no es el propio Marx el que está citando, sino el marxismo en sus derivas, cuando ha habido en el último tiempo una suerte de de limpieza de teoría de la historia, ¿no? La historia se limpió de teoría. ¿Cuántas horas tenemos? No, a ver, la historia no se limpió de teoría. Que haya un declive de la influencia del pensamiento de los marxismos en la historiografía no es que la historia se limpió de teoría. Al contrario, hoy es muy potente, no estoy hablando de la Argentina, solamente. Hoy es muy potente la idea de que hay una teoría económica y en torno a eso se discute la historia económica y las políticas económicas, como si hubiera una sola teoría económica, claro, por dar un ejemplo. De la misma manera que hay un revival no explícito de reemplazar, la tradición marxista por la weberiana. Pero esto es mundial y no es lo peor que hay en el mundo, Si algo salía Weber era de historia, así que vale la pena leer a Weber, no tanto a los weberianos actuales, Esa es mi mirada. Entonces, no sé, vos decís algo así como Harabis. No, uno se forma con otra gente, este es un trabajo colectivo. Yo tuve la suerte de tener buenos compañeros de trabajo, buenos amigos, trabajar con amigos, escribir con compañeros, apropiarse de lo que otros están escribiendo, apoyarse en esas evidencias para pensar nuevos problemas. Cuando a Ricardo Piglia, a mí me gusta citarlo, le entregan el premio Rómulo Gallegos en una entrevista en el diario El País. Él dice: los argentinos tenemos suerte porque escribimos porque antes otros escribieron. Entonces es un país con una tradición cultural fuerte, muchas tradiciones culturales fuertes, historiografías fuertes, largas, densas, no son fáciles de ver, las tradiciones no son lineales, ni son homogéneas, ni todas están visibles todo el tiempo. Lo más difícil es siempre interpretar el presente, pero básicamente vivimos una época, habría que decir cuál periodo, bueno, pero claramente desde los años 90 en el mundo, donde predominan más las ideas conservadoras, reaccionarias, neofascistas o fascistas,
quizás no hay mejor momento para leer a Gramsci que este, dramáticamente. Todos los textos de Gramsci uno los puede leer, en mi opinión, yo no soy un especialista, hay gente que es especialista, a partir de un par de ideas suyas. Una central, lo que él llamaba el historicismo absoluto. Gramsci no puede pensar el presente, la política, la cultura, la lingüística, si no es en términos históricos, pero toda su reflexión, aún antes, durante y durante la cárcel, está destinada a explicarse una pregunta, y es: ¿por qué triunfó el fascismo? Sí, ¿por qué triunfa el fascismo después de 2 años de momentos revolucionarios en Italia? Si había un lugar, uno de los lugares donde era posible una nueva revolución era Italia. Y Gramsci protagonizó eso. Y Gramsci había trabajado con Mussolini, que era el director del diario en el que escribía Gramsci, y Gramsci apoyaba a Mussolini. La pregunta es: ¿por qué triunfó el fascismo? Y en torno a esa pregunta está todo el tema. Por eso me parece central, porque la pregunta de Gramsci se hace varias veces, está muy claramente explicitada en un artículo de 1923, y la respuesta es: no fue posible la unidad de la clase obrera, no fue posible la unidad de la clase obrera con el campesinado, no fue posible ni siquiera la unidad de los socialistas, y por eso triunfó el fascismo. Y la respuesta que se da es: no conocemos Italia, no conocemos la historia de la clase obrera, no conocemos la historia del campesinado de Italia. Y entonces se dedica, como puede, antes y durante la cárcel, a lo que llama escarbar en el estercolero, las distintas fuentes que le permiten entender la historia del pueblo italiano. Entonces, la pregunta, Julia, ¿es posible? Yo creo que la historiografía sobre América Latina tiene mucho para darle a la historiografía mundial. Yo creo que un estudiante de Holanda, de Tailandia, de Moscú, de Senegal, aprendería mucho leyendo la bibliografía sobre las rebeliones andinas, aunque no sepa dónde queda el Perú, porque es una bibliografía de primera calidad mundial, equivalente a la bibliografía sobre la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, etcétera. Y en la que hay peruanos, bolivianos, norteamericanos, holandeses, franceses, argentinos, gente de distintos lados. El problema no creo que sea citar autores europeos. Yo creo que se puede desde América Latina pensar y aportar una discusión mundial y sobre la historia y sobre el presente, pero no porque las cosas vengan desde América Latina van a ser positivas y buenas, digamos, tengámoslo claro. Y algunos autores europeos que a mí me interesan, el cambio que está, la pregunta para Gramsci está dirigida para contestar esa respuesta a lo que pasa en el Mezzogiorno, en el sur de Italia, en Cerdeña, en Sicilia, en el sur. Ese es el problema donde está la clave de la explicación de la historia de Italia. Eso es lo que se da cuenta Hobsbawm. Claro. Y por eso empieza con estudiar el tema del bandidismo. Porque va a España y va a Italia. Claro. Y después la cabeza se le rebota y escribe un epílogo en la edición castellana de Rebeldes Primitivos que nadie le presta atención, porque tiene que cambiar la explicación, porque se choca con ese mundo que él define, Latinoamérica, un continente parece creado para contravenir las convenciones. Todo es raro, todo es distinto, todo es complicado, todo rompe los esquemas. Claro. Eso se da cuenta Hobsbawm, eso lo dice él mismo en sus memorias. Entonces, hay autores latinoamericanos y latinoamericanistas en los que yo he aprendido mucho. Uno, vos lo nombraste, Flores Galindo, fue mucho más que un historiador peruano. Uh-huh. Ahora, si uno lee a Flores Galindo, y sobre todo el último, el dramática, está cerca de su muerte, el que está destruido destruido y no sé cuál sería la palabra, agobiado por la realidad peruana, el ejemplo que pone es Argentina. Uh-huh. Por el tema del movimiento de derechos humanos, por el juicio a los represores, y que hay que aprender de la experiencia argentina. Flores Galindo hace poco ha salido un libro sobre Flores Galindo de Charles Walker. Uh-huh. Y Carlos Aguirre, que es excelente, que reconstruye bastante esta idea de es posible unir la utopía socialista y la utopía andina, que es la gran pregunta de Flores Galindo, que es la pregunta de Mariátegui. Claro.
Ahora hay la pregunta de Mariátegui que replicaba y se discute en Buenos Aires, en la reunión de la Internacional. No sé si soy claro. Entonces yo lo que creo que los movimientos, y ya está muy probado, y hay mucha historiografía, y no solo de izquierda, o que acepte las tradiciones marxistas, o las siga reivindicando, que ve que las cosas no se pueden explicar de Europa hacia América, o de manera unidireccional. Pero, por supuesto, es complicado. No tendría sentido hacer una historiografía americanista sin la europea. Claro. Sería como sea medicina americana o filosofía. A mí me parece que no tiene sentido. Como diría Serrat, prefiero los caminos a la frontera. Le tengo miedo a los nacionalismos cerrados que encubren más de lo que muestran. Nos tenemos que ir, Raúl. Pero nos vamos a ir con la promesa de que vas a volver a hacer otro. O sea, queremos que quede grabado que vas a volver, como para presionarte. No hace falta, yo agradezco la invitación. Es el continuará famoso de Un Poco Sucio. Yo me permito decir algo tan solo. Juli y yo, pero sobre todo hablo por mí, hemos tenido una relación con la historiografía y con la academia bien compleja, bien, sobre todo crítica, y con distanciamientos, muchos, que parte, por supuesto, tienen que ver con esta conversación, ¿no? Entonces, para nosotros siempre ha sido un interlocutor y siempre lo hemos leído a Raúl, y parte de esta conversación, bien, abona, y mejor dicho, hasta ratifica por qué lo hemos seguido leyendo, bien, con tanta atención. Y también un gusto, ¿no? Porque decir, claro, cantidad de otros historiadores hoy no se sumarían a hablar en Un Poco Sucio, ¿no? No tendríamos, no aceptarían nuestra invitación, y probablemente tampoco nosotros los invitaríamos. Así que bueno, nada más que eso. Nos vamos a ir escuchando. ¿Querés decir algo breve sobre por qué elegiste 10 décimas de Saludo al Pueblo Argentino de Alfredo Zitarrosa? Porque es maravilloso y porque explica quiénes somos. Gajos del árbol de los mismos sueños. Prestenle atención. Hasta la próxima. Fue una producción del Ministerio de Cultura.